Bien, amigos de Radio Victoria Ojo Comienzo Televisión, a continuación, como todas las semanas, abrimos batalla, digamos que así, con el programa Ojo con la Salud con el doctor Rodrigo Valverde, hoy lunes 24 de febrero. Y bueno, yo diría que de alguna manera, doctor, estamos inmersos en una confusión con el tema de las enfermedades, porque todos los días oímos hablar de una distinta, pero ahora nos vuelven a hablar del COVID en China, otra especie de COVID, de los murciélagos mismos, supuestamente, pero parece que es mucho más agresivo, según se está diciendo. Eso está certificado científicamente. eh, yo no me atrevo todavía a hacer pronósticos, ¿no? Pero lo que vivimos la vez pasada con el COVID, o sea, nos tiene sobresaltados. Entonces me gustaría saber qué informaciones realmente existen con respecto a esto y volver a insistir en los mismos temas de siempre, pues ser previsivos, cuidarnos mucho, estar atentos pues al vecindario, a los ambientes de trabajo, porque no sabemos cuándo aparece y con estas migraciones que van y vienen, el riesgo es inminente. O sea, hablemos un poco de eso para empezar y algún otro tema pues, que usted considere que valga para hoy. Sí, buenos días, queridos seguidores de Ojo con la Salud, a través de Ojo con Eso Televisión. Pues sí, efectivamente, la Universidad de Wuhan, de donde partió la ola nefasta del COVID-19, acaba de certificar en sus estudios en animales, sobre todo en murciélagos. Hay una doctora en China especialista en murciélagos que los está estudiando frecuentemente para determinar si hay algún nuevo virus que pudiera saltar desde este animal a la población general y provocar una epidemia, eh, incluso pandemia tan o más severa que como lo fue la epidemia de COVID-19. Doctor, pero una cosa que a mí me mortifica un poco en cuanto a cómo se difunde esta información. Si la mascota no es digo, el murciélago no es una mascota, es que es silvestre, no es que está en todas partes en China. Yo no sé cómo de alguna manera puede convertirse en un fenómeno masivo. Sí, ¿qué pasa con esto? En China comen muchos animales Ah, caray. que, que por esta zona no. En donde también abundan estos animales, inclusive los crían, ellos comen cucarachas, alacranes, murciélagos, sapos, etcétera. Cuanto animal tenga proteína que podamos soportar, pues en China la consumen y es una cosa lógica en donde hay Mil más. cuatrocientos millones de habitantes. Exactamente. Y Millones de en habitantes. donde, Mil y en cuatrocientos do- millones. Entonces, claro, sí, y sí. en donde los únicos que viven bien, ¿verdad? Son los grandes potentados. Eso es un socialismo capitalista, en donde los grandes potentados tienen mucho dinero y viven muy bien, pero la gente de la población, pues en verdad, bastante empobrecida. Incluso pues se habla de que en muchos sitios existe una especie de esclavitud. Sí. Usted trabaja conmigo para mí y yo le doy comida, ropa y techo. En las peores condiciones, porque así lo veíamos en la isla de Margarita, cuando hubo una gran cantidad, una ola grande de migración de chinos, en donde ellos atendían especies de abastos de supermercados muy pequeños y allí Que vivían no se ellos. caracterizaban por la vulcritud, tampoco, ¿no? No, 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 ni de ninguna manera pulcro. Este, eh, Hacían su trabajo, pero se veía que ellos estaban allí por el alimento en los mismos establecimientos dormían, y pues ellos de ahí comían también la comida, la ropa Y se y llegó a lo, hablar de casos que
uno de ellos alquilaba un apartamento y al día siguiente habían 30 adentro, 30 personas Sí, viviendo, son, ¿no? sí, porque era la manera de poder, la persona que les pagaba, poder mantenerlos. Ahora, usted veía en los grandes casinos de allá de la isla, uno de la gente que juega más y que invierte más dinero en juegos son los chinos. Entonces veía a los grandes potentados chinos allí jugando en los casinos, invirtiendo miles de millones de bolívares muchas veces. Ok, pero para no Entonces, desviarnos del tema desde el punto de vista de la salud y los riesgos implícitos hoy día con esta movilización humana que tenemos, o sea, cualquiera está expuesto, el problema es ese, ¿no? Entonces se monta en un avión 10 chinos, un chino para ir a España, pero no sabemos si allí está transportando el mal. es correcto. Entonces, la migración de la población china sigue en cantidades importantes para todos los países del mundo. Entonces, es fácil que algún ah, germen que esté por allá, pues se distribuya. ¿Qué pasó? Los chinos celebran el carnaval en Italia, que es muy famoso, el carnaval de Florencia, y los chinos, un grupo importante de chinos se desplazó a ese carnaval y por ahí comenzó en Europa el COVID. Imagínate. Entonces, entonces no es nada extraordinario saber y pensar y suponer y demostrar, e inclusive científicamente, que la migración tiene mucho que ver con esto. Lo malo es que están describiendo un germen que tiene la misma capacidad que el COVID-19, que el SARS-CoV-2, así se llamó, este, por los mismos receptores en el ser humano. Entonces, en cualquier momento pudiera saltar al ser humano y desarrollar una epidemia nueva. Lo único bueno de todo esto es que lo están reconociendo en este momento para que todo el mundo pueda tomar sus previsiones, lo cual no pasó con la anterior Exactamente. pandemia, que Sí. se ocultó muchísimo tiempo su presencia y su potencialidad, e inclusive pues los organismos internacionales se quedaron dormidos en un periodo en donde a lo mejor hubiéramos podido tomar las medidas epidemiológicas precisas para evitar que la pandemia tuviera las características que tuvo. Ahora, definitivamente la salud mundial está en entredicho, nos tiene en jaque. Por ejemplo, enfermedades como el sarampión. Está en la frontera En la frontera de México, en México-norteamericana. Texas, en Texas, ¿sí? En el estado de Texas, hay un brote importante de sarampión, bastante fuerte, más que todo en una población de esas que rechazan vacunas, es una población menonita que no se vacunan, ¿ok? Han habido Este, muertes ya, creo que y ya, 30 o algo claro, así. pues que es que el sarampión salvaje en una persona sin ningún tipo de defensas contra él, pues hace estragos importantes porque pues, es un virus que puede provocar encefalitis, miocarditis, Y hasta ceguera, ¿no? y lesiones sistémicas, lesiones que pueden afectar muchos órganos a la vez. En la parte sur de nuestro continente americano, también se está describiendo la aparición de un virus de dengue que es muy fuerte, en donde genera casos de terapia intensiva inclusive, que tenía tiempo que no aparecía. Hay tres tipos de virus de dengue, esta es la tercera variante que ahorita se están viendo casos severos en Colombia, en Brasil, Argentina e inclusive en México, Sí, consecuencia también de esta migración que viene desde el sur. sí. Entonces, por donde veamos el panorama mundial, pues está bastante difícil porque no es tan fácil controlar todo este proceso migratorio que traería enfermedades. Son gente que viene mal alimentada, mal vestidas, atravesando selvas en donde existe todo tipo de vectores, y llegando a una comunidad, a una ciudad
en donde y a refugios que son y a totalmente... refugios que se agolpan en sitios que son totalmente hacinados y Sí. totalmente difíciles de controlar desde el punto de vista de la salud pública. Definitivamente estas grandes migraciones generan problemas de salud pública importantes en cada uno de los países por donde van atravesando Ahora, y hay algo adicional, doctor, que a mí me alarma, que esta confrontación que ha tenido el presidente Trump de los Estados Unidos con la OMS, Organización Mundial de la Salud, que de alguna manera pudiera restringir también los apoyos que hubo ocasionalmente en el primer COVID, que esta vez no los tengamos, y entonces eso pudiera ser de mayor riesgo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es que estas restricciones que está generando el presidente Trump tratando de poner orden en su casa, porque esa es la única razón lógica, Descompone el vecindario. descompone el vecindario porque precisamente involucra toda una serie de ayudas que un país de mucha capacidad económica ha venido manifestando a nivel mundial. Entonces, sí, ya la Organización Mundial de la Salud, y lo dijimos en un programa anterior, se ha resentido porque esto implicaría no tener los recursos para, por ejemplo, comprar los antirretrovirales que se utilizan para el mantenimiento de los pacientes con SIDA, el tratamiento de los pacientes con SIDA. Entonces, pero todos estos programas internacionales que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud, que pudiéramos acotar que como organización tiene sus fallas y tiene sus bemoles, pero que ha venido haciendo un gran trabajo a nivel mundial en cuanto a lo que recomendaciones y programas de prevención se refiere. Sin embargo, pues la organización hace sus programas, hace sus proyectos, hace sus recomendaciones, pero queda de cada país cumplir o no esas recomendaciones. Y sobre Y todo que en nuestro continente hay países que no tienen recursos y presupuestos suficientes y en ocasiones a través de las organizaciones de la salud mundiales o regionales llegan a unos auxilios de vacunas y medicamentos por el estilo, ¿no? sí, sí, por lo menos en la región latina de América, la Organización Panamericana de la La Salud Panamericana. que es un brazo ejecutor de la Organización Mundial de la Salud, tiene mucho que ver con los programas que se han venido llevando en algunos tipos de proyectos y de programas con mucho éxito, en otros pues con bemoles. Sin embargo, pues eso es natural, porque todas estas organizaciones están dirigidas por seres humanos que tenemos nuestros defectos y tenemos nuestras limitaciones. Lo cierto es que cada día el panorama mundial pues se ensombrece con todas estas noticias que se confirman a través. Yo estuve revisando lo de China y el murciélago y efectivamente sí hay notificaciones serias, ¿verdad? Y de carácter oficial de las mismas autoridades De chinas. carácter oficial de las autoridades chinas, que partieron en colaboración del organismo que está encargado de enfermedades transmisibles, ¿verdad? Con la Universidad de Wuhan. Ya, Entonces es un estudio que es un estudio serio, que hay que ponerle el ojo y que hay que estar pendientes de la evolución de todo esto. claro. Bueno, de todos modos, yo creo que teníamos que tocar este tema saliéndonos del marco que ya veníamos siguiendo semanas atrás, hablando de otros aspectos, porque es que esto es puntual, es crítico y de una riesgosidad bárbara, ¿no? Entonces, yo creo que pues ha valido la pena que hoy tocáramos este tema de entrada. No sé si adicional a ello usted quiere hacer algunas recomendaciones complementarias, como las hubo en el momento en que tuvimos el COVID-19, que hay que empezar a aplicarlas queramos o no. Definitivamente, definitivamente, no solo por estas cosas que estamos hablando hoy, sino porque siguen en el ambiente muchísimas bacterias y muchísimos virus durante toda esta temporada invernal que no termina hasta mayo. Principios de mayo debería estar entrando en México el último frente frío. Sí, Entonces, por ejemplo, en Querétaro, en donde yo vivo, pues en la mañana tenemos 8 grados, 10 grados, al mediodía tenemos 30 y en la noche otra sí, vez.
10 grados. Una ¿Qué total pasa? locura eso del clima Pues, aquí. ¿qué pasa con esto? Que el cuerpo no tiene el tiempo Y suficiente como adaptabilidad, sí. adaptarse a todos estos cambios de Bruscos. temperatura tan importantes. Y de repente llueve cuando no es temporada de lluvia. O sea que el clima está totalmente Descompuesto, descontrolado y descompuesto. descompuesto. Sí, Entonces, la recomendación sería que siempre la gente cuando va a sitios cerrados, a reuniones en sitios cerrados, o donde haya mucha gente como mercados, supermercados, pues iglesias inclusive, utilice su cubrebocas tenemos que como volver al cubrebocas, sí, con señor, de una manera medida regular. preventiva. Yo por lo menos que estoy al tanto de todas estas cosas y que investigo desde que se tomó como medida estricta, no lo he dejado. En sitios abiertos, pues no, pero sitios cerrados procuro siempre utilizar mi cubrebocas y en mi consulta no falla el cubrebocas, no Claro. falla. Definitivamente, digamos que es un hito entre el doctor y los pacientes, pero tenemos que protegernos. Sin duda Tenemos que alguna. protegernos. Definitivamente sí, es un ejemplo que uno está dándole a todo el mundo, que todavía en el hospital donde trabajo me quedan viendo así como que ando con cubrebocas y diré qué padecimiento raro tendrá este doctor que no se lo quita, bueno. Bueno, Pero, pero ni modo, pues me toca ver muchos enfermos todavía con influenza A, ¿ok? Con coronavirus. He tenido pacientes hospitalizados, niños muy pequeñitos hospitalizados con COVID. Ok, todavía del coronavirus del SARS, el SARS-CoV-2, y por supuesto, pues ya ahorita bajó un poco en la temporada el sincitial respiratorio, que es se ve más a principio de la temporada invernal, pero igualito tenemos pacientes hospitalizados con influenza A, como que hemos dicho siempre en este programa, las enfermedades no avisan. no, pues y cualquiera lo puede adquirir en las escuelas. Tengo muchos niños que han padecido y entonces toda la familia también se contamina y entonces hay que hacer una terapia familiar para que las cosas puedan caminar. Y estar Y atento a cualquier respuesta extraña del organismo, febril, de lo que sea, molestias, sí, dolencias. preguntar, Y a ir al preguntar. médico rápidamente para Que prever. preguntar qué es lo que pasa, sobre todo si usted ve que en vez de mejorar a paso de 2, 3 días se pone peor la situación, entonces obligatorio por lo menos ir al médico para que el médico descarte alguna de estas enfermedades y le pueda decir y dar el tratamiento adecuado. Sigue habiendo muchas gripes, por supuesto, porque esta temporada también es de muchos adenovirus, rinovirus. Entonces sigue habiendo muchas gripes fuertes también que pueden confundirse y que hay que hacer el diagnóstico diferencial y habitualmente es el médico quien tiene que hacer ese diagnóstico, pues. Bueno, yo le Mm. agradezco mucho que hayamos asumido esta semana, pues comenzar con estas recomendaciones que hacemos siempre, pero afincados en un tema en específico que es el riesgo de una nueva pandemia si nos ¿Es correcto? descuidamos, porque la enfermedad que tuvimos con el COVID-19 a nivel mundial, de alguna manera, pues copó la escena y dejó a mucha gente maltrecha desde el punto de vista de la salud, porque Eh, hay Eso, rezagos. eso le iba a decir, es que el COVID primero que no se ha ido porque el coronavirus ese vino para quedarse, ¿ok? Entonces no se ha ido, todavía no hay una reglamentación en cuanto a la vacunación y siguen habiendo mucha gente antivacunas, manejando las cuestiones de una manera confusa para la población médica y para la población en general. Y por otro lado, pues eh, tenemos esos mismos virus aquí todavía y las secuelas, porque coronavirus no solo afectó multisistémicamente a la gente que la llevó a la muerte, a muchísimos millones de personas murieron como consecuencia de este virus, de esta pandemia, pero además de eso son muchos más millones de personas las que han quedado con secuelas de la enfermedad, inclusive sin haberla padecido, Sin haberla inclusive padecido.
es a gente que estuvo asintomática, que se supo que la tenían porque los familiares la tuvieron y también se hicieron las pruebas y estaban positivas, pero no les dio nada en ese momento. Y ahorita en la actualidad, ¿ah? Prácticamente 5 años después, ¿ok? 6 años después prácticamente, están todavía dando manifestaciones, secuelas de lo que COVID realizó en sus organismos. Sí, y bueno, para cerrar hay algo que a mí me está preocupando mucho y es que también tenemos una circunstancia medio extraña en la conducta administrativa de algunos gobiernos y estados, y es que están designando encargos relevantes relacionados con la salud a personas antivacunas y Pues sí. abiertamente declarados antivacunas. Entonces, eso pudiera de alguna manera trastocar los programas que se venían practicando y aplicando antes y llegar a un grado tal de dejadez que nos pueda inmiscuir pues en una mortandad ilimitada, ¿no? Mira, la historia médica de la humanidad ha mostrado en países con sistemas de salud envidiables cómo el no vacunar a las poblaciones de riesgo en un momento dado de las enfermedades ampliamente conocidas también por la humanidad, de las consecuencias de no hacerlo. Hay un ejemplo clásico, pues, digámoslo así, en Inglaterra, que por mucho tiempo no tuvieron tosferina, que estaban vacunando con la vacuna triple, ¿verdad? Triple bacteriana, difteria, tosferina y tétanos. Ellos vieron que, bueno, que muchos años no tenían tosferina y como la vacuna de tosferina de aquel entonces podía generar ciertos trastornos a nivel del individuo, inclusive en algunas personas que generaron serias lesiones a nivel cerebral, pero eran muy pocas, era uno en millones quizás de vacunados a nivel mundial. Ellos decidieron no utilizar la fracción pertusis de la vacuna, que era la que se demostró que podía en un momento dado generar una reacción sistémica como respuesta a la estimulación del sistema inmunológico y decidieron no quitarla. ¿Qué pasó? Que les dio una epidemia, porque no salió de ahí, gracias a Dios, les dio una epidemia de tosferina que mató a más gentes que todas las gentes que se reportaron afectadas por la vacuna. Imagínense. Entonces, como todas las cosas en medicina, uno tiene que calcular riesgos contra beneficios. ¿Ok? Y lamentablemente, pues no hay una perfectibilidad, que sí hay la perfectibilidad, pero no hay una perfección en muchas de las vacunas. De hecho, se han ido mejorando muchísimo y cada día son menos las reacciones adversas y mejores digamos, la cobertura y la posibilidad de prevenir las enfermedades que aquellas que pudieran aparecer de repente. Por ejemplo, en nuestros países es raro ver sarampión. En México en algunas partes se ve, pero en los Estados Unidos no, casi, casi no. Pero Ya, ¿dónde los vemos? En aquellas poblaciones que no han recibido la vacuna de sarampión. claro, claro. Y esas vacunas, por ejemplo, la triple viral, sarampión, rubeola y parotiditis, son vacunas que con muy pocas reacciones adversas, pero poquísimas reacciones adversas y con una potencialidad importante en cuanto a prevención se refiere. Inclusive Entonces, me acuerdo que hubo programas escolares de vacunación temprana a casi todos los niños del país, ¿no? Y eso también yo de alguna manera no lo he vuelto a ver. no, aquí sí se hace, sí se hace, ¿Sí? sí Pero en se hace. Venezuela, por ejemplo, no. Bueno, es que en Venezuela ahorita todo va a Todo es ser. atípico. Todo va a ser atípico en este momento. Todos los programas se han abandonado, los programas de prevención fitosanitaria, los programas de prevención a nivel de zoonosis, o sea, de la transmisión de enfermedades a través de animales, por ejemplo, rabia, por ejemplo, cuestiones como malaria, como el mismo dengue, la fiebre amarilla.
Sí, que hace mucho tiempo en Venezuela casi no se veía nada de eso y últimamente pues son ha cuestiones aparecido por ahí, sí. hasta en zonas no típicas, no endémicas, ¿ah? Porque también dentro del mismo país ha habido migración interna. También, sí, Ah, exacto. entonces usted ve, el Chagas era una enfermedad de los llanos venezolanos. Llanos. Entonces ahora está en Oriente y en todos lados. En todos lados, en la isla de Margarita, en diferentes sitios que no son los hábitats típicos de los vectores. Entonces, en realidad, pues, es cuestión de que el mundo está alterado porque nosotros lo hemos alterado de alguna otra Y lo manera. seguimos alterando Lo seguimos alterando insistentemente. y todas estas cuestiones que vienen como consecuencia de cambios climáticos importantes, que ya lo nombramos en este programa y en muchos anteriores en donde hemos hablado de todos los efectos niño, niña, todas estas cosas que de alguna otra manera, esos incendios Sí. forestales o esas inundaciones impresionantes en sitios en donde antes no Doctor, y los existían. bombardeos a poblaciones enteras. Claro, por supuesto. Entonces, todo eso va a repercutir a nivel de nuestro planeta, nuestro pobre planeta. Todas las consecuencias de esta guerra, de estas guerras, porque hay De guerras estas por. guerras, pues ya no es una, son varias, No, ¿no? no, no, hay muchas en el África, en donde no tienen cómo comer, pero sí para cargar armas de alto calibre y de última generación. Y lo inaudito, doctor, ya para cerrar, que aquí en América Latina, que no hemos tenido guerras de esa naturaleza, salvo las guerras federales, cuando los países intentaban liberarse del yugo español, o sea, ahora nos las están alimentando y haciéndonos cómplices de unos aliados que de alguna manera lo que tienen son intereses económicos, de ligarnos con ellos para descomponer a este continente. Y están Seguro, fomentando el odio y empiezan por la xenofobia y terminan por la confrontación verdadera. las redes sociales fueron una bendición para muchas cosas, pero también han sido una maldición, una cuestión muy negativa en otros aspectos. Porque a través de ellas pues se ha logrado subyugar mucho más a una población que cree Y que no en hay control en el decir y el hacer, eso que es lo no hay, peor, ¿no? no, que no hay ningún tipo de control. Usted abre la web y se pone Y lo a inducen, lo revisar. inducen a cualquier torpeza. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. Desde el consumo de cuestiones como la pornografía hasta el consumo de drogas y hasta los suicidios y todas esas cosas que se han Bueno, hecho. usted tiene un presidente como Petro que dice que la cocaína pues hace menos daño que el alcohol. Imagínese usted, ¿no? A ese nivel. Por eso hablo de que hay funcionarios de alto rango que los designan los pueblos, los designan los gobiernos, que alimentan este tipo de contradicciones, ¿no? Sí, como el que tuvimos alguna oportunidad que decía que robar no era malo, Ah, sí, sí. exactamente. Eh, Bueno, Y, ah, y a través de toda esta impunidad, pues, y de abrazos y no balazos, pues hemos permitido que una sección de la población atemorice, aterrorice y y ponga en subyugue, alto riesgo a la demás. ponga en alto riesgo a los que de alguna otra manera, pues, intentamos trabajar de forma honesta, responsable y siempre propendiendo al bien común. Y Que eso es. aquí en Ojo con Eso Televisión no vamos a renunciar jamás a esos propósitos. Eso nos ha caracterizado desde que salió este programa hace 5 años. Y aquí estamos en la misma tónica, intentando pues sembrar buena ciudadanía, buena gobernanza y que los humanos nos entendamos de manera racional para acabar con una cantidad de desviaciones que lo que hacen es hundirnos cada día más en el tremedal, como decían antes, ¿no? Así que gracias Seguro por que su tiempo y bueno, la próxima semana seguiremos hablando de esto o antes, porque si esto de el nuevo COVID llegase a tomar la fuerza que tomó el primero de la noche a la mañana porque no hay previsiones, nos va a obligar pues a hacer programas con mucha más regularidad. Así que seguro que sí. Las gracias por recomendaciones siguen siendo los cuidados, el cubrebocas, el lavado de manos, reunirse en sitios abiertos y de alguna u otra manera, pues estar pendientes de todos los síntomas que pudieran aparecer en un momento dado para ir al médico y tomar las previsiones necesarias. seguro. Bueno, gracias por su tiempo, doctor Rodrigo Verde. Ojo con la salud a través de Radio Victoria y ojo con eso, televisión, semana a semana. Gracias por su tiempo. Bendiciones para todos y feliz semana. Seguro.